Vamos entonces a empezar con nuestro estudio el día de hoy. Vamos a continuar con esta serie de estudios que hemos venido teniendo sobre la epístola de Primera de Juan. Solo tratando de recordar un poquito, porque hace varias semanas que no hablamos de este tema. Lo primero, muy importante, recordar que es una epístola. La palabra epístola significa carta. Y básicamente son cartas, y una buena parte del Nuevo Testamento está compuesto por cartas que fueron enviadas por Pablo, por Pedro, por Juan, por Santiago. Fueron enviados a diferentes grupos de cristianos que se reunían en algunos lugares. Esto es como si el día de hoy, ¿verdad?, tú y yo mandamos una carta a los cristianos que están en París. Claro, la única diferencia es que estas cartas que están en la Biblia fueron inspiradas por Dios y tú y yo estaremos escribiendo pues una cosa de nuestra propia cosecha, ¿verdad? Pero en pocas palabras, Pablo lo que hacía era, escribía, Pablo, por ejemplo, o algunos de los otros de los apóstoles, escribieron cartas que fueron enviadas a diferentes ciudades donde se reunían grupos de cristianos, grupos de creyentes. Y aunque tenían un mensaje muy específico para ese grupo, para esa iglesia, en realidad su contenido era de carácter universal, es decir, son útiles para ti y para mí también, ¿de acuerdo? Lo segundo importante es que cuando tú y yo hablamos de esta epístola de Juan, Juan era ya un hombre ya maduro, un hombre ya mayor, ajá, que había vivido toda una vida de fidelidad al lado de Dios. Juan era bastante joven cuando se convirtió a Cristo. Y ya para este momento, Juan ya era un hombre mayor, un hombre adulto. Durante todo este tiempo, Juan había estado sirviendo. Y en realidad estas tres cartas son muy importantes porque además de toda la doctrina que tú y yo aprendimos y que hemos venido estudiando, eh, esta epístola de Juan nos habla probablemente de la parte más importante o el centro de lo que es el mensaje del Evangelio. Y esto es el amor de Dios. Cuando tú y yo omitimos el amor de Dios del mensaje del Evangelio, el mensaje carece de sentido. Si tú y yo quitamos, hace unos días me llamó mucho la atención una descripción que una persona hizo de un mensaje. Me dijo, fíjate, es que escuché una predicación tuya. Ah, qué bueno, ¿y qué te pareció? Bien, me dijo, ahora, si yo le quito todos los versículos y dejas de mencionar a Dios, podría ser una plática motivacional. Sí, claro, le dije. Y si además no me invitas, pues ya no hay plática. O sea, lo que te ¿verdad? Pues sí, si le quitas todo, pues ya no tiene nada. Realmente muchas veces lo que tú y yo queremos hacer es disminuir el mensaje del Evangelio. Pero si tú y yo quitamos el amor de esta predicación del Evangelio, si tú y yo quitamos la cruz de la predicación del Evangelio, si tú y yo quitamos el pecado de la predicación del Evangelio, si tú y yo no mencionamos el infierno en la predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio ya no tiene ningún sentido y podría convertirse efectivamente en una plática motivacional, ¿verdad? Pero entonces motivarías a las personas, pero no las invitarías a ser salvadas y a poder empezar esta relación personal con Dios. Esto es muy importante que tú y yo lo tengamos en cuenta, porque el día de hoy, en el mundo que vivimos un mundo de titulares. ¿Quién de ustedes ve el periódico y se pone a leer los artículos? No, pues no, muy poca gente. Casi todo el mundo lo que hace es que ve el titular y se siente suficientemente informado, ¿no? Y hay veces que te llevas una sorpresa porque el titular no tiene nada que ver con el contenido, ¿verdad? México ganó el Mundial. ¡Ah, yupi! Como nuestro amigo que viene hoy vestido de México, yupi. Sí, el Mundial de ajedrez de menores de 4 años, disputado en la ciudad de Berlín donde no había nadie. O sea, no sé si me entiendes. Muchas veces el titular no necesariamente refleja la información, pero vivimos en un mundo hoy de titulares. Nos fijamos en el titular y nos olvidamos del contenido. Muchas veces esto es lo que sucede. Y entonces perdemos completamente el verdadero mensaje. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado con predicar el contenido y no los titulares. El gran titular de toda esta historia se llama Dios nos ama, ¿cierto? Pero el contenido es tremendamente importante y tú y yo tenemos que aprender a llevarlo a cabo. Mira, después de la predicación y todos nos acercamos con este señor, con Marcos Vidal, ¿no? A saludarlo, hola, ya sabes, ¿no? Entonces estamos conversando con él y dije, oye, fíjate que me impresionó, qué bonito lugar tienes ahora. Y casi siempre la respuesta sería, oye, pues te lo agradezco mucho, qué bien, sí, qué padre, lo inauguramos hace 3 años, ya sabes, ¿no? Nunca respondió eso, simplemente respondió, es que Dios es bueno. Punto. Si tú y yo omitimos el mensaje del amor de Dios, nuestro mensaje no tiene sentido. Y Juan había aprendido esto. Entonces, cuando tú y yo leemos Primera de Juan, es auténticamente un tratado sobre el amor de Dios. Y mira que también toca otros temas de temas muy difíciles. El día de hoy vamos a atacar un tema que es muy difícil. Sin embargo, todo este tema está enmarcado en el profundo amor de Dios. Vamos a comenzar con el capítulo 4. El capítulo 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu,
sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiero decirte que cuando Juan nos escribe esta carta y cuando Juan nos avisa, nos advierte que han salido ciertas personas predicando un evangelio diferente, esto es un fenómeno que apenas estaba sucediendo. Quiero decirte que habían sucedido de la muerte de Cristo a la escritura de Primera de Juan, han pasado tal vez unos 30 años, más o menos, ¿no? Incluso un poco menos, ¿no? Entonces en 25, 20, 25, 30 años ya había falsos profetas por el mundo enseñando un evangelio diferente. Imagínate ahora 2000 años después, pues tenemos toda una colección, ¿verdad?, de personas que predican un evangelio que no tiene que ver con lo que Dios nos enseña. Es por eso tan importante que tú y yo entendamos, no podemos quitar del mensaje del evangelio el amor de Dios. No podemos quitar del mensaje del evangelio la cruz. No podemos quitar del mensaje del evangelio el pecado del hombre y no podemos quitar del evangelio, de la predicación del evangelio, el infierno. Porque si tú y yo empezamos a quitar algunos de estos elementos, simplemente el mensaje ya no tiene sentido. Y esto es lo que hoy está saliendo por todo el mundo. Perdón. Hoy en día tenemos mucha gente que omite uno, dos o tres o todos estos elementos y aparentemente predica el evangelio. Y entonces está hablando de la Biblia, pero no utiliza la Biblia. Está hablando del mensaje del amor de Dios, pero no habla de la cruz. O no habla de que tú y yo fuimos salvados a través de la cruz. Y entonces el mensaje completamente se desarticula y pierde sentido. El otro día escuchaba una persona que me decía cómo escuchar música clásica era muy bueno para el espíritu. Solo quiero decirte que no es así. Hoy en día nos hemos acostumbrado a hablar en forma incorrecta sobre las cosas. La Biblia dice que los seres humanos hemos sido compuestos por un cuerpo, evidentemente, el que nos transporta, un alma, que somos tú y yo, lo que pensamos, lo que sentimos, nuestros razonamientos, nuestra memoria, etc. Y por último, un espíritu, que es la parte del ser humano o del individuo que está en contacto con Dios. ¿De acuerdo? Mientras tú y yo no recibimos a Cristo, no tenemos una vida espiritual. No tenemos a nuestro espíritu vivo. Por eso la Biblia habla de volver a nacer. Volver a nacer espiritualmente, porque el pecado acaba, mata, destruye nuestro espíritu. Es que tú y yo tenemos que ser salvados, perdonados y volver a nacer espiritualmente. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Bueno, el espíritu no tiene que ver con la música. El espíritu no tiene que ver con un libro bonito. El espíritu no tiene que ver con una experiencia maravillosa viendo un atardecer. Todo esto tiene que ver con tus emociones. Y esa es parte de tu alma. No te confundas. Muchas veces confundimos esto. Y al confundir esto, empezamos a pensar que cualquier experiencia que es emotiva, agradable, placentera, etc., es una experiencia espiritual. Eso es mentira. Las únicas experiencias espirituales son las que tu espíritu tiene en relación al Espíritu de Dios. Es decir, eso es lo único espiritual. Todo lo demás no es espiritual. Puede ser lindo, emotivo, todo lo que tú quieras, pero no espiritual. Muchas veces nosotros nos equivocamos y pensamos que un mensaje espiritual es el que contiene ciertos elementos que nos hacen sentir bien. Eso no es cierto. Un mensaje espiritual es aquel que contiene elementos de la Biblia, que son parte fundamental del mensaje del evangelio. Si no es así, puede ser lindo, puede ser motivacional, puede ser todo lo que tú quieras, pero no es un mensaje espiritual. ¿Ok? Hoy en día tenemos toda una acumulación de mensajes aparentemente espirituales que en realidad lo único que hacen es confortarte emocionalmente. Que en realidad lo único que hacen es que te sientas un poco mejor o que, bueno, pues que tengas cualquier otra idea, pero que no necesariamente son espirituales. El apóstol Juan entonces nos decía, cuidado porque hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Y cuando tú y yo hablamos de falsos profetas, ¿no?, a veces también estamos un poco confundidos con esto. Hoy en día no tenemos profetas. Me vas a decir, ¿cómo que no hay profetas? No. La Biblia dice que la profecía ya se terminó. Toda la profecía ya está escrita en la palabra de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. O sea, tú y yo podemos pensar lo que queramos, pero lo que dice la Biblia es que toda la profecía ya está contenida en la Biblia. Entonces, no necesitamos más profetas. Por eso es que no vas a ver entrar por una puerta una persona diciendo, soy un profeta y Gerardo, mañana tú vas. No, no, eso ya está contenido en la Biblia.
Y si tú quieres decir que eres un profeta, pues eso no es bíblico. Ahora, tú y yo cumplimos con ciertos atributos que tenían los profetas. Los profetas no eran adivinos, como a veces pensamos, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Él supo que iba a pasar mañana, entonces es un profeta. No. Los profetas eran personas que hablaban de parte de Dios el mensaje específico de Dios a determinadas personas. Por ejemplo, Dios le decía a Jeremías, ve y habla al rey de Israel y dile esto. Dios le decía a Elías, Elías, ponte delante del rey de Israel y dile esto otro. O ve con el príncipe X, o ve con esta persona. Eso era un profeta, ¿de acuerdo? La profecía entonces son mensajes específicos de parte de Dios para una persona, un grupo, la iglesia o el mundo en general, ¿de acuerdo? Toda esta profecía ya está contenida en la Biblia. La Biblia dice que la profecía tenía que terminar y llegó un momento en que terminó. Pero hoy en día, tú y yo cumplimos en cierto sentido con el ministerio de un profeta diciéndole a la gente lo que dice la Biblia. O sea, tú llegas con la gente y le dices, mira, dice aquí Dios en la Biblia que has pecado. No es una idea mía, no es un concepto mío, es lo que Dios dice en su palabra. Entonces, en este sentido, tú estás transmitiendo, ¿verdad?, la profecía de Dios para su vida. Oye, y aquí dice que si tú no te arrepientes, pues vas a tener que pagar por tus pecados, ¿verdad? Y este es parte del mensaje que tú y yo estamos transmitiendo. Por eso es que la Biblia habla hoy de falsos profetas. Primero, porque ya no hay más profecía que la que está contenida en la Biblia. Y dos, porque si lo que tú dices no concuerda con lo que dice la Biblia, en realidad es una falsa profecía. O sea, un falso profeta no es alguien con las orejas de punta que aparece en alguna película de terror. No es así, no te asustes. Es todo aquel que predica un mensaje diferente al de la Biblia. Eso es una falsa profecía, ese es un falso profeta. ¿De acuerdo? Todo el que dice cosas que son distintas o contrarias a lo que dice la Biblia es un falso profeta. Y el apóstol Juan decía, tengan cuidado. No crean a todos los espíritus, sino prueben a los espíritus porque, dice, muchos falsos profetas han salido ya por el mundo. Entonces dice, cuando ustedes escuchen un mensaje, decía Juan, ustedes tienen que probar lo que están escuchando para ver si esto es real o si están siendo engañados. ¿Cómo tú y yo podemos saber que el mensaje que estamos escuchando es real? Porque coincide con lo que dice la Biblia. Si algo de lo que tú estás escuchando no coincide con la Biblia, eso es un falso mensaje. El apóstol Pablo decía, si aún yo, porque confiaban mucho en él, si aún yo o un ángel del cielo, no yo, sino un ángel del cielo, les predica un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema significa apartado de Dios, nada que ver con Dios. Entonces él simplemente decía, aunque me escuchen a mí, aunque un ángel en persona se les presente, si les predica un evangelio que es distinto a lo que dice la Biblia, está mal. ¿De acuerdo? Es muy importante que tú y yo entendamos que la base de nuestra fe, la base de lo que tú y yo creemos y predicamos, es la palabra de Dios, es la Biblia. Entonces, te voy a repetir el mismo mensaje. Si tú me escuchas a mí decir una cosa distinta de lo que dice la Biblia, te voy a suplicar que levantes la mano y me digas que estoy equivocado. Porque en realidad eso sería un falso mensaje. Sería anatema. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Todo bien? Bueno, esta era la advertencia de parte del apóstol Juan, porque él decía, yo sé que va a salir mucha gente por ahí predicando. Yo sé que van a salir muchos mensajes. Yo sé que va a salir mucha gente que incluso va a aprovecharse de todo esto. Tengan cuidado y prueben lo que están escuchando. ¿Ok? ¿Cómo probarlo? A la luz de la Escritura. No hay otra forma, ¿cierto? Escuchaba una persona que me decía, es que lo que dice esta persona a mí me cae muy bien. Ok, le dije, eso simplemente dice que coincides con su manera de pensar, pero nada más. Eso no significa nada. Lo importante es que esto esté de acuerdo al contenido de la Escritura. Eso es muy importante. En algún momento los fariseos empezaron a hablar con Jesús y empezaron a reprocharle ciertas cosas. Y Jesús respondió diciendo, escudriñad las Escrituras. Dijo, a ver, agarren la Biblia y escudriñen. Métanse a estudiarla, conózcanla bien, no por encima, no los titulares, sino conózcanla bien, entiéndanla bien, y cuando eso suceda, se van a dar cuenta que la Biblia habla de miles, decía. Eso es. Tú y yo el día de hoy tenemos que aprender lo mismo. Tenemos que aprender a leer la Biblia, a meditar en la Biblia, a estudiar la Biblia. ¿Ok? No los titulares, no un libro que te habla de algo de la Biblia.
no una persona que te cuenta alguna historia de la Biblia. Todo eso puede ser lindo, pero tú y yo tenemos que aprender a escudriñar las Escrituras, a aprender de la Biblia y de esta manera ahí encontrar el mensaje de la Escritura de parte de Dios que va a transformar tu vida. Un comentario mío no va a transformar tu vida. Un pasaje de la Biblia va a transformar tu vida. Una predicación mía tal vez no te cambie en absoluto, pero el mensaje central de la Biblia va a transformar tu vida para siempre. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando tú escuches los mensajes, siempre pruébalos. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando yo era joven, en ese tiempo los bancos todavía funcionaban de otra manera. Y recuerdo siempre algo que me llamó mucho la atención. Yo tengo un muy buen amigo que trabajó muchos años en el banco y me llamaba mucho la atención porque, tú sabes, los mostradores casi siempre eran de mármol. ¿Tú te acuerdas de eso? O sea, algunos de ustedes no habían nacido, así es que no se pueden acordar. Pero bueno, eran de mármol. Y tú siempre decías, qué elegante. No, no tenía nada que ver con la elegancia. En ese tiempo se usaba mucho el papel moneda y las monedas. Hoy casi no se usa, o mucho menos. Y entonces los cajeros tenían que detectar cuando les entregaban una moneda falsa o les entregaban un billete falso. ¿Sabes qué hacían en el banco? Era muy interesante. Cuando entraban los cajeros, los entrenaban por un periodo de tiempo, no les permitían tocar nada falso, sino solamente billetes reales y monedas reales. Y les pedían que olieran el dinero, que tocaran el dinero, que hicieran sonar las monedas sobre el mármol, para que de esta manera conocieran tan bien la moneda correcta, que cuando una moneda sonara diferente dijeran, eso es falso. Cuando un billete oliera diferente o se sintiera diferente, ellos pudieran detectarlo de inmediato. ¿Sabes qué es increíble? Había muchos menos fraudes de los que hay hoy. Porque los cajeros verdaderamente estaban entrenados a detectar lo falso, conociendo muy bien lo verdadero. La única forma en la que tú y yo vamos a conocer muy bien, vamos a detectar lo que es falso, es conociendo muy bien lo verdadero. En la medida en la que tú conozcas bien la Biblia, tú vas a escuchar un mensaje y vas a decir, no, eso no es lo que dice la Biblia, eso está equivocado. En la medida que tú conozcas muy bien el mensaje del Evangelio, tú vas a decir, no, eso que estoy escuchando no va de acuerdo al mensaje del Evangelio. Yo sé que en este Evangelio o en esta epístola dice una cosa contraria, así es que esta persona está equivocada. Así es que lo primero que te quiero pedir esta mañana es que seas muy celoso en el estudio de la Biblia. Que tengas mucho cuidado, no solamente con leer la Biblia, pero con leerla, con meditar en ella, con estudiarla permanentemente. Toma tus notas, medita en los versículos, piensa en lo que estás escuchando y de esta manera tú tendrás la capacidad para probar a estos falsos profetas. Tú vas a tener la sensación, el olor, el sonido y vas a poder decir, esto no me suena bien, no me huele muy bien, ¿verdad? O simplemente no se toca bien. Esto tiene algún problema. Continúa diciendo el apóstol Juan, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y entonces tú puedes decir, pues hay mucha gente que dice que Jesucristo nació y que es hijo de Dios. Sí, sí. La pregunta es, ¿confiesan esto como una parte de su vida o como el mensaje de un tercero? Si la persona que te comparte de Cristo no ha tenido una experiencia personal con Cristo, te está contando un mensaje que no vive y como consecuencia no te está predicando la verdad. No importa si habla de Jesús o no, no importa si habla de la Biblia o no. Si no tiene una relación personal con Dios, lo que te está hablando es de una experiencia ajena, en el mejor de los casos. Oye, pero esa persona tiene una investidura religiosa muy importante, da igual. Oye, pero esa persona ha escrito 30 libros, da igual. Oye, esa persona sale en televisión, da igual. El único criterio real es la palabra de Dios. Todo lo demás son criterios humanos que no necesariamente confirman su mensaje. Y aquí es importante entender, tienen que confesar que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué significa predicar que Jesucristo ha venido en carne? Es enseñar, número uno, que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios. Yo sé que a veces esto cuesta un poco de trabajo entenderlo. ¿Cómo que es Dios y es el Hijo de Dios? La Biblia nos explica que Dios, así como tú tenemos un cuerpo, un alma, un espíritu, de la misma manera, Dios tiene tres personas en una. Dios el Padre, Dios el Hijo, Jesucristo, y su Espíritu, su Santo Espíritu. Ahora, ¿por qué tiene esta separación en tres? Porque cada uno de ellos tiene un ministerio específico. La Biblia dice que este mundo fue creado por Jesucristo. Dice la Biblia que fue creado por la palabra de Dios o por Jesucristo.
directamente. ¿De acuerdo? Jesucristo tuvo el ministerio de la redención, es decir, pagar tu deuda, salvarte y de esta manera redimirte. ¿De acuerdo? ¿Qué hace Dios el Padre? Dice la Biblia que Él sostiene todo el universo. Ajá. Dios creó el universo, Dios sostiene el universo y de esta manera Dios es el que algún día estará juzgado, estará sentado estará sentado juzgando a todos los seres humanos. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ok. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo o el Espíritu de Dios entra en contacto con tu espíritu y te permite entender las cosas espirituales, las cosas que son del Espíritu de Dios, que de otra manera tú y yo no podríamos entender. El Espíritu Santo es el que hace que tú tengas convicción de pecado. Tú te has dado cuenta cómo tú hablas con las personas y les dices, tú has pecado. No, ¿qué pasó? Sí, has pecado. Bueno, sí, la verdad es que esa convicción de pecado, ¿de dónde viene? Esa convicción de pecado, dice la Escritura, que es parte del trabajo del Espíritu Santo en la vida de las personas. ¿Cierto? La Biblia dice que el Espíritu es el que nos convence de verdad, de justicia y de juicio. ¿Cierto? Bueno. Además de esto, el Espíritu Santo tiene otra función. Cuando el Espíritu Santo entra en tu corazón, hace dos cosas muy importantes. La primera es, empieza a guiarte en tu lectura de la Biblia. No sé si a ti te pasó esto, pero cuando yo empecé a leer la Biblia, yo dije, qué barbaridad. Antes la había leído y no entendí nada. Y ahora abro la Biblia y entiendo muchas cosas. Qué cosa tan extraña. ¿Qué cambió? Lo que cambió es la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Eso es lo que cambió, ¿cierto? ¿Qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Guiarte en tu oración. La Biblia dice, ¿y cómo hemos de orar como conviene? No lo sabemos. ¿No? Muchas veces tú dices, voy a orar. Señor, tú hazme más alto. Señor, tú hazme... Y sabes que en el fondo te vas dando cuenta, sabes que estas cosas por las que estoy pidiendo ni siquiera tienen mucho sentido. Estas cosas que estoy pidiendo no son realmente mi necesidad. Estoy pidiendo por problemas que ni siquiera tendría que pedir. Quien te va guiando y va cambiando tu oración y te va enseñando por qué orar es el Espíritu Santo. Ese es el trabajo que hace, dice la Biblia. Hay un trabajo excepcional además del Espíritu Santo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo son las arras. Déjame explicarte esto. Cuando Jesús murió en la cruz, Él murió y resucitó. Y por esta muerte y resurrección, Él se hizo merecedor de poder casarse algún día contigo. Esto es algo extraordinario. La Biblia nos habla de que va a haber un momento en la eternidad que la Biblia llama las bodas del Cordero. Cuando el Cordero de Dios se estará casando con su iglesia. Uf, qué momento en el que tú y yo, que no merecemos estar ahí, no solamente vamos a estar, sino que además vamos a ser la novia preparada para poder casarse con el Señor Jesucristo. ¿Sabes? En Israel había una peculiaridad cuando alguien se casaba. Hoy en día ya no se hace exactamente así. Pero en ese momento se entregaban las arras. Hoy también, pero vas a ver que cuando tú vas a una boda y ves que entregan las arras, pues unas moneditas simbólicas, ¿no? Que tienen normalmente no mucho valor. En Israel no era así. En Israel las arras eran dinero efectivo, dinero real, que el joven entregaba al padre de la novia simplemente para confirmar a través de este anticipo que él se hacía responsable del sostenimiento de su hija para siempre. En pocas palabras, era como el anticipo de un contrato. De hecho, también se hablaba de las arras como el anticipo de un contrato de compra, por ejemplo, ¿verdad? Así es que no eran tan simbólicas, era de veras, ¿verdad? Y justamente lo que Dios nos dice es que el Espíritu Santo son las arras de ese convenio que Él hizo con nosotros. Esto es extraordinario, porque lo que significa es que cuando tú y yo invitamos a Cristo a nuestro corazón, el Espíritu Santo entra y al entrar comienza a guiar tu vida, comienza a enseñarte de la Biblia y esto es el principio de todo lo que Dios va a hacer de aquí a la eternidad. Es decir, te está dando una probada, un anticipo de lo que va a ser tu relación contigo para siempre. ¿Vamos bien? Qué extraordinario, ¿verdad? Dios no solamente nos confirma, yo te estoy salvando, sino además te dice, y además te estoy dando un anticipo para que sepas que yo voy a cumplir mi promesa de salvarte por la eternidad. Y te lo voy a dar de tal manera que todos los días vas a experimentar la presencia del Espíritu Santo en tu vida para que nunca olvides que yo cumplo lo que digo y que yo cumplo la segunda parte del contrato. ¿Ok? Qué
Qué extraordinario este trabajo del Espíritu Santo. Entonces, lo que tú y yo estamos predicando es, creemos en Jesucristo como Dios, Hijo de Dios y nuestro Redentor, es decir, quien pagó por nosotros en la cruz la deuda que tú y yo teníamos por causa del pecado. Eso significa que vino en carne, que se hizo un hombre, ¿ok? Jesús no nació en Belén, Jesús se hizo un hombre en Belén. Jesús existía por toda la eternidad y seguirá existiendo toda la eternidad. Pero se hizo un hombre en Belén para poder pagar por ti y por mí. Así es que cuando tú y yo hablamos de predicar que Jesucristo ha venido en carne, estamos hablando de la deidad de Jesucristo, estamos hablando de cómo se hizo un hombre y con el propósito extraordinario de morir en la cruz del Calvario, pagando por tus pecados y por los míos. ¿Vamos bien? Ese es el mensaje real del Evangelio. Si alguien te dice algo diferente, no, Jesús era un iluminado. No, el iluminado eres tú porque acabas de prender la luz, pero no te has dado cuenta que eso no es real. ¿Correcto? No nos engañemos, no es así. Eso es una falsa profecía. O eso es un falso mensaje del Evangelio. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Todo clarísimo? Luego os voy a hacer preguntas. No, no es cierto. Continúa diciendo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. No importa si hacen milagros, no importa si hacen cosas extraordinarias, no importa si suena bien, no es de Dios. Hace poco una persona me decía, no, es que yo conozco a alguien que no tiene el mismo mensaje que tú y que la no. Pero ¿sabes qué? No tienes idea. O sea, de repente, y entonces se prende una luz, nada más ten cuidado. Hay un mundo espiritual, pero eso no quiere decir que sea el Espíritu de Dios el que está trabajando. Hay otros espíritus, ¿no? Ahorita hablamos de ellos. Y por otro lado es muy importante que tú y yo entendamos algo, y es, si el mensaje no se apega a lo que dice la Escritura, pues entonces, no importa lo que hagan, no provienen de Dios. Continúa diciendo, continúa diciendo, este es el espíritu del anticristo. ¿Ok? Sí, en este mundo espiritual hay ángeles. También hay ángeles que se apartaron y que actúan en contra de Dios. Les llamamos demonios, pero son ángeles, ¿cierto? También esos existen. Y también esos están interactuando con nosotros. También esos ángeles equivocados corresponden a otros intereses que no tienen nada que ver con los intereses de Dios o con los nuestros. ¿De acuerdo? Esto que dice la Biblia es el espíritu del anticristo, es decir, cuántas personas o cuántos de estos seres espirituales están predicando algo completamente diferente, tratando de confundir, tratando simplemente de obtener sus propios intereses. Quiero decirte que predicar un evangelio falso a veces es un buen negocio. ¿Ok? Y hay muchas personas que viven de ese buen negocio, engañando a los demás. Tú tienes que tener cuidado entonces, porque de esta manera tú podrías estar tratando con el espíritu del anticristo. Y cuando escuchamos esto del espíritu del anticristo, otra vez nos imaginamos una película de terror y un niño con los ojos. No tiene nada que ver con eso. Cuando la Biblia del anticristo habla de un personaje que algún día vivirá en esta tierra, tal vez ya vive, y que simplemente se va a oponer al plan de Dios, tratando de tomar una posición de liderazgo mundial. Otro día hablamos más de él, pero en realidad la Biblia dice que desde que los apóstoles comenzaron a predicar el evangelio, se empezó a manifestar el misterio de la iniquidad y se comenzó a hablar con este espíritu del anticristo, que simplemente significa predicar un evangelio distinto o contrario del que está en la Biblia. ¿Vamos bien? Pero no te emociones tanto. Dice, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Efectivamente, en la época de Juan o en la época de Pablo, pues todavía no estaba el anticristo. Pero sí este espíritu del anticristo o esta falsa predicación del evangelio, esa ya existía, ¿de acuerdo? Y continúa diciendo, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Es importante que tú y yo entendamos esto, porque claro, cuando empiezas a hablar de la esfera espiritual, y empiezas a hablar de que hay ángeles caídos que están interviniendo, y empiezas a hablar de personas inteligentes que están tratando de engañar por sus propios intereses, de repente dices, ups, estoy en medio de un ojo de un huracán, ¿verdad? Estoy en medio es como para asustarse. No te asustes. Juan les decía a estos creyentes, les decía, no se preocupen,
ustedes ya tienen la victoria. ¿Por qué tenemos la victoria? Quiero decirte que cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, nos dio no solamente la victoria en cuanto al pecado, porque fuimos perdonados eternamente, pero nos da también la victoria sobre el pecado diario. Y nos da también la victoria sobre todas estas estratagemas del enemigo para engañarnos a nosotros. ¿Qué puede engañarte? Lo que no conoces. De tal manera que tienes que conocer bien la Biblia para no ser engañado. Esa es la realidad. Pero la victoria ya te fue dada en la cruz. Por tanto, lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en esta victoria, aferrarnos a aquellas cosas que Dios nos está enseñando en su palabra y vivir de esta manera. Importante nada más es entender que tú y yo hemos tenido la victoria, o tenemos la victoria en nuestras manos para que podamos apropiarla en todos los sentidos de nuestra vida. Déjame explicarte un poco más esto. Número 1, tú y yo podemos vivir con victoria sobre nuestros pecados. Por favor, quiero pedirte hoy que no te justifiques de las cosas que haces mal. Reconoce lo que haces mal, reconoce en qué te equivocas y entonces sí, pídele a Dios que te dé victoria sobre estas cosas en las cuales estás equivocado o estás actuando mal. Una de las condiciones más sencillas para el ser humano es la justificación. Y tú y yo podemos empezar a justificarnos de todo lo que hacemos mal. Hoy es que te clama el versículo porque lo hice de noche. Olvídate, no te justifiques de lo que haces mal. Lo que haces mal, lo hiciste mal. Lo que te equivocaste. Es así de sencillo, ¿de acuerdo? Y es muy importante que tú y yo entendamos que podemos vivir justificando las cosas que hacemos mal, echándole la culpa a alguien, echándole la culpa a una situación. Muchas veces tú y yo vamos a tener la tentación de decir, bueno, es que yo no he tenido victoria en esta área de mi vida, pero es porque todo lo que digas después de por qué, en realidad no es una justificación, es un autoengaño. Muchas veces tú y yo podemos decir, bueno, es que yo no tengo victoria sobre estos pecados, porque es que estoy en una situación que no me permite tenerlo, ¿verdad? Esto es lo que todas las esposas dicen. Pues con un esposo como el mío, pues yo no puedo estar en paz, ¿verdad? O yo no puedo tener victoria sobre esto. No te engañes, no hay ninguna justificación. La victoria a todos nuestros problemas, la victoria a todas nuestras situaciones fue obtenida por Jesucristo en la cruz. Hoy tú y yo tenemos que empezar a aprender a apropiar estas victorias y hacer de estas victorias diarias para ti y para mí. Pero el primer paso es dejar de justificar lo que haces equivocado. Porque si sigues justificando lo que haces equivocado, nunca alcanzarás esta victoria. La Biblia dice que el que encubre, el que esconde, el que no confiesa, el que justifica sus pecados, dice la Biblia que no prosperará. Pero dice que el que reconoce, confiesa, pide perdón por estos pecados, dice, alcanzará misericordia. Tú y yo necesitamos alcanzar esta misericordia, necesitamos alcanzar esta victoria de parte de Dios. Y el primer paso es que reconozcamos que estamos equivocados en aquella cosa en la que lo estemos. ¿De acuerdo? No le eches la culpa a los demás, no te justifiques, no digas que alguien más intervino, no digas que pasó esto, que las circunstancias no te lo permitieron. Simplemente tú te equivocaste y como consecuencia tienes que pedir perdón para poder vivir en victoria. Ahora, de esta manera, tú y yo tenemos que aprender a obtener victoria en todas las áreas de nuestra vida. Y aprender a tener victoria, aún en las cosas que están fuera de nuestro alcance. Hay cosas que tú no puedes cambiar de ti mismo, ¿cierto? Hay cosas que dices, oye, a mí me encantaría ser de otra manera, pero no soy así. A mí me encantaría no equivocarme en estas cosas, pero me equivoco todos los días. Esa es mi tendencia natural. Sobre estas limitaciones, sobre estos problemas, Dios también te puede dar victoria. Muy importante también, Dios te puede dar victoria incluso en las peores circunstancias. De todos modos puedes vivir en victoria. Y hemos sido llamados a vivir de victoria en victoria. ¿Qué sucede cuando no tenemos esta victoria y somos tropezados? Nos caemos. Bueno, lo único que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos perdone por aquello que hicimos equivocado y otra vez confiando en que Dios puede darnos la victoria, continuar con la vida cristiana. ¿De acuerdo? Así es que dice aquí la Escritura que nosotros hemos vencido, es decir, hemos tenido victoria porque es mayor el que está en nosotros, en nuestro corazón, que aquel que está tratando
de evitar nuestra victoria. ¿De acuerdo? Continúa diciendo ellos, y está hablando de estos falsos profetas o estos maestros equivocados o cualquier otra persona que está predicando otro evangelio, dice, ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Te invito a que pases por una librería. El otro día fui a una y me llamó la atención porque el sector de superación personal y todo cada vez crece más, ¿no? Se van haciendo más chicos los espacios de los libros técnicos y cada vez los de superación personal y Yupi somos lo máximo y todo este rollo van creciendo, ¿cierto? A la gente le gusta, a la gente le gusta que le digan échale ganas, levántate optimista, todo esto, ¿verdad? Es un hecho. Y normalmente les gusta más que escuchar, oye, tienes que pedir perdón a Dios, tienes que arreglar tu vida, eso gusta menos, ¿verdad? Pero dice la Escritura, ellos son del mundo, por eso hablan cosas del mundo y el mundo los oye, ¿cierto? Pero continúa diciendo, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Esto es impresionante. El otro día que estábamos con estos creyentes en París, es como si, independientemente del idioma, habláramos con las mismas palabras, de los mismos conceptos y todo exactamente igual. Yo no tenía el gusto de conocer a ninguno de ellos, pero haz de cuenta que nos hubiéramos conocido de toda la vida. Y te contaban experiencias personales como teniendo mucha confianza contigo. Oye, si no me conocían, sí, no importa. Es como si nos conociéramos porque en el fondo somos hermanos, hijos del mismo Padre. Y esto es una experiencia extraordinaria. Pero no solamente eso. Es increíble como a veces tú empiezas a decirle a alguien, le empiezas a hablar de Cristo y te dice, no, ahora entiendo. Esto es por lo que yo me estaba preguntando el otro día. Esto tiene que ver con lo que yo escuché el otro día. Esto es exactamente lo que estaba buscando. Todo esto solamente es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en sus corazones para poderlos llevar al conocimiento del Evangelio. Muchas veces tú y yo queremos hablar de Cristo y no nos damos cuenta de que antes de hablar de Cristo, tú y yo tenemos que preparar nuestro mensaje y permitir que Dios prepare el corazón de las personas a través de la oración. Si tú no oras por aquellos a los que les vas a hablar, lo más probable es que te encuentres con un corazón muy endurecido. Pero la oración prepara los corazones para que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. La oración prepara los corazones para que Dios te dé gracia con las personas. Solo imagínate, le estás diciendo a una persona, estás equivocado, has pecado y te vas a ir al infierno. O sea, ¿quieres algún mensaje más directo y más radical? O sea, la respuesta puede ser yo también te quiero mucho. O sea, ¿me entiendes? Es un mensaje muy radical, ¿cierto? Si Dios no te da la gracia, si tú no preparas, si tú no lubricas este mensaje con amor, si tú no le pides a Dios que te dé gracia para que todo este mensaje pueda ser transmitido de esta manera por el Espíritu Santo, simplemente te vas a encontrar con una pared de piedra. Pero si Dios te da la gracia y tú puedes proyectar el amor de Dios, las personas entenderán que es tu preocupación y no tu juicio. Entenderán que es tu convicción y no tu superioridad la que te está llevando a hablarles de Cristo, a compartir el Evangelio. Así es que prepara siempre tu mensaje con oración. Antes de hablar, ora por las personas para que Dios toque sus corazones. Antes de hablar, pídele a Dios que te dé un corazón dispuesto y las palabras correctas para hablar de Cristo. Esto es exactamente lo que el apóstol Pablo decía, que por favor oraran por él para que Dios le abriera puertas, para que tuviera el valor para aprovecharlas y que tuviera las palabras correctas para poder hablar. Esto es lo que tú y yo tenemos que orar, pidiéndole a Dios que nos use y nos prepare de esta manera. Y entonces sí, aquellos listos para escuchar, van a escuchar. Aquellos que tienen que ser sembrados, serán sembrados. Y aquellos que tengan que ser cosechados, lo serán a través de tu predicación del Evangelio. Y termina diciendo, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Tú y yo podemos hacer aquí un tratado sobre falsas doctrinas y sobre todo lo que tú quieras. Al final Juan decía, no se compliquen demasiado, es muy sencillo, ¿no? El que habla correctamente del Evangelio está bien, y el que no habla correctamente del Evangelio no está bien. Punto. ¿No? Nos deja pocas dudas, ¿verdad? Nos deja muy pocas cosas en qué pensar o qué dudar. Una de las ventajas increíbles de leer la Biblia es que es súper clara.
Yo una vez escuché cuando era pequeño que para poder leer la Biblia yo necesitaba tener un doctorado en teología y todavía no lo tengo, o sea, no, más no estoy inscrito. La verdad es que Dios me ha ido enseñando cómo lo que necesito es la presencia en mi corazón del escritor de la Biblia, de Dios mismo a través de su Santo Espíritu, enseñando, guiando y mostrándome cuál es toda la verdad, ¿cierto? Más que un conocimiento extraordinario desde el punto de vista intelectual, que puede ser muy útil, pero que al final solamente es intelectual. ¿Te acuerdas? ¿Dónde estaba el intelecto? En el alma. ¿Sí? ¿Y cómo es nuestra relación con Dios? Ah, caray, ¿verdad? Oye, ¿está mal que aprendamos cosas intelectuales? No, qué bueno, es extraordinario, es una buena aportación, pero en el fondo eso no mejora ni empeora tu relación con Dios, no la cambia, ¿de acuerdo? ¿Clarísimo todo? Bueno, pues ya saben lo mismo que Juan. Con esto terminamos nuestra plática del día de hoy, nuestro estudio del día de hoy, y quería preguntarles si hay alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración, ¿ok? Y después de orar otra vez, permítanme 4 minutos, ¿ok? Esta vez van a ser como 4 minutos y medio, pero bueno, ¿ok? ¿Sí está bien? ¿Quieres orar, Laura? ¿No? Señor, queremos darte muchas gracias por este día, especialmente Dios el día de hoy queremos darte tantas gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Señor, porque de verdad que al estar expuestos a tu palabra es casi imposible que nosotros podamos equivocarnos o que nosotros podamos tener una idea distinta. Eres tan claro, Señor, diciéndonos lo que debemos hacer, la forma en la que debemos vivir. Padre, hoy queremos darte de verdad muchas gracias por todo ello. Queremos darte muchas gracias por tu guía preciosa a través de la palabra de Dios, a través del trabajo de tu Espíritu Santo, Señor. Y Padre, queremos pedirte que tú nos lleves a vivir no en los titulares, sino en el contenido, que tú nos lleves a escudriñar las Escrituras, a leer, a meditar, a estudiar tu palabra, de tal manera, Señor, que no pueda haber error en nuestra vida, sino que te sirvamos con todo nuestro corazón y con una vida espiritual clara, legítima, genuina, que permita que otras personas te conozcan. Queremos pedirte esto, Señor, de una forma muy especial y pedirte que tú bendigas esta semana que va a comenzar y que tú nos lleves a ser útiles durante todos estos días. Te lo pedimos, Señor, y por las personas que no pudieron venir hoy, donde quiera que estén, Señor, bendice sus vidas, trabaja en ellas y, Padre, llévalos con la misma convicción a vivir para ti. Por Cristo Jesús y para su gloria. Amén.